Vale, bueno, pues empezamos si queréis. Bueno, la charla es entornos virtuales en Python, mantener tus paquetes organizados. Python tiene un problema principal. El problema principal es el siguiente. El ecosistema de Python requiere de muchos paquetes que normalmente se instalan o para el sistema, para todos los usuarios, o para un usuario en específico, pero se comparten entre todas las instancias de Python y entre todos los intérpretes normalmente. Entonces, por ejemplo, si queremos utilizar diferentes versiones de Python, TensorFlow antiguamente solo soportaba Python 2, ahora mismo Python 3. Aunque es el estándar, sigue habiendo proyectos legacy que solo soportan Python 2. Después, contaminación del sistema. Hay paquetes que sí que son más fáciles de desinstalar e instalar y que no hay colisiones, pero sobre todo los paquetes que dependen de otras librerías, véase pues OpenCV o paquetes que dependen de una versión específica, por ejemplo, de CUDA o X, pueden dar problemas de colisiones entre ellos. Después, para mí el principal, verificación y replicabilidad y compartición de código. Te encuentras una repo y básicamente el problema es este. Tenemos una repo aleatoria que nos hemos descargado de Git, que tiene un main.py. Intentamos ejecutarlo y tenemos este problema. Vale, no tenemos NumPy. Pues vamos a instalar NumPy. Instalamos NumPy, que le lleva X. Intentamos volverlo a ejecutar y ahora no tenemos matplotlib. Instalamos matplotlib. Puede llevar X. Y estos son paquetes pequeños. Normalmente, bueno, dependiendo de las dependencias, le puede llevar un rato bastante largo instalar todas las dependencias que requiere. Vale, ya he instalado, bueno, en este caso ha fallado por el pip. El tema es, tenemos muchas librerías, un paquete que depende de muchas librerías y la única manera de saber de qué librerías depende, cuáles son sus dependencias, es probar una y otra vez e ir instalando lo que nos pide. O bucear en el código y ver qué dependencias utiliza. Eso en el caso de que siempre valga la última versión de las dependencias, porque yo ahora podría tener un proyecto que utilizara alguna función que esté deprecada en la última versión de NumPy y tener que bucear instalando y desinstalando paquetes hacia atrás hasta que tengamos una versión que nos funcione, o buscar en el código qué función utiliza o dónde ha cascado, en qué versión se ha dejado de eliminar o vuelve a estar disponible esa función e instalarla. Ahora tenemos, por ejemplo, en NumPy nos instaló la 1.19.15. Si nos vamos a este otro proyecto, en este caso sí que tenemos un requirements que nos dice que necesitamos un NumPy menor que 1.19.4. Ahora mismo tenemos la 1.19.5. Si intentamos instalar el NumPy que nos pide, efectivamente, nos instala la 1.19.0, menor o igual que 1.19.4. El problema es que ahora ya no tenemos la siguiente. Si el otro proyecto lo queremos volver a ejecutar y tiene utiliza alguna función, utiliza algo de la librería que se haya añadido en estas últimas versiones, en esto no es el caso porque va a ser un parche menor, pero podría serlo, tendríamos que volvernos a desinstalar este y volver a instalar otro NumPy. Todo esto teniendo en cuenta que ahora mismo son dos proyectos. Podríamos tener infinidad de proyectos en nuestra máquina y que uno nos rompiera las dependencias de otro. Esto es un problema que pasa muchísimo en Python. Una de las soluciones, virtualenv. Virtualenv es uno de los muchos paquetes o librerías que nos permiten crear entornos virtuales para Python. Hay muchas, tenemos virtualenv, tenemos pyenv, tenemos venv, conda, entre otras.
En este caso he elegido virtualenv porque tiene soporte para Python 3, para Python 2, que aunque no debería ser el caso, tristemente hay muchos paquetes y muchos proyectos que aún requieren Python 2, que no están mantenidos. La instalación es muy facilita. Se instala con pip desde la versión de Python que vosotros queráis. Instaláis virtualenv. Después, el uso es muy sencillo. En la carpeta del proyecto, en la carpeta que necesitáis, creáis virtualenv y el nombre del entorno virtual. Pues lo vamos a llamar entorno. Ahora mismo nos ha creado una carpeta entorno que tiene en bin los binarios de Python que nosotros utilizamos, en lib las librerías que nosotros instalemos y las librerías propias de Python y un fichero de configuración interno. ¿Cómo entramos en este entorno? Simplemente, tanto desde Linux como desde OS X hacemos un source. Desde Windows hay un ejecutable y otra manera de hacerlo, que os digo ahora. Hacemos un source de la carpeta del entorno, bin activate. Si os fijáis, ahora tenemos aquí prepended un indicador de que estamos trabajando en ese entorno virtual. Si trabajáis desde Windows, simplemente tenéis que ejecutar este activate. Creo que el nu es de... Bueno, no, claro, ahora mismo no me lo crea porque es un entorno virtual en Linux, pero habría un activate.bat para que lo tiréis desde cmd desde PowerShell. Ahora mismo tenemos Python 3.6, que es el por defecto. Nosotros podemos crear un entorno. Si cogemos y creamos otro nuevo entorno, podemos especificarle qué versión de Python queremos utilizar. En este Docker tengo instalado Python 3.6 y 3.7 solo, pero podréis utilizar de todas las que tengáis. Si le especificáis un "-p" y el intérprete de Python, ahora estamos en Python 3.7. Todos los paquetes que instaléis dentro de este entorno desde pip se van a instalar dentro de esa carpeta, van a estar aislados del sistema. Si nosotros instalamos aquí un NumPy, no hay que preocuparse porque se rompa otra dependencia. Si podemos tener aquí una versión de NumPy y en otro entorno virtual otra versión de NumPy separadas, sin peligro de que colisionen. Esto nos permite hacer varias cosas. Bueno, para salir de un entorno, simplemente deactivate. Y ahora volvemos a estar en nuestra máquina sin ningún tipo de entorno virtual. Lo que decíamos, ¿por qué virtualenv? Control de versiones de Python, sabemos que estamos trabajando con una misma versión, aislamiento entre entornos virtuales, permisos y no contamina el sistema. Nosotros nos instalamos las librerías, desactivamos el entorno virtual y es como si no hubiésemos hecho nada. Lo que decía antes, bueno, tenemos muchísimas versiones de Python, un proyecto puede funcionar en unas y no en otras. Esto nos viene muy bien junto con una opción del sistema de paquetes de Python, que es pip, que nos permite crear un archivo, frisear un archivo con todas las dependencias que estamos utilizando y sus versiones. Este es un ejemplo de archivo de un proyecto de frontend web con Python. Si, por ejemplo, dentro de nuestro entorno virtual nosotros instalamos, por ejemplo, NumPy y Matplotlib, vamos a instalar NumPy. Y, por ejemplo, serial. Ahora tenemos dos dependencias. Si queremos compartir nuestro código, por ejemplo, hacer una repo en GitHub y tenerlo público o simplemente tenerlo más organizado, lo que deberíamos hacer es esto. Si otra persona se descarga nuestro proyecto, podría hacer lo mismo que hemos hecho nosotros, que es intentar
determinar qué versiones y qué librerías utilizamos y darse bruces contra un muro durante un rato, o podemos hacer esto. pipfreeze es un comando que nos muestra todas las librerías que tenemos, sus versiones, y las podemos sacar a un archivo cualquiera. El estándar es que este archivo se llame requirements.txt. Si nosotros hacemos esto y después consultamos el archivo requirements, nos dice qué librerías han instalado, en nuestro caso NumPy y Serial, y las dependencias de estas librerías junto con sus versiones. Si otra persona viene, se descarga nuestra repo, se va a encontrar que tiene todos los archivos y un requirements.txt. Cuando nosotros descargamos un proyecto, vemos este archivo requirements.txt, simplemente utilizamos pip install y le pasamos -r requirements. Y con esto va, bueno, en este caso ya tenemos un entorno virtual. Con esto simplemente nos va a instalar todas las dependencias que estén en este entorno. Para probar que esto funciona, si nos salimos del entorno virtual y creamos otro, estamos ahora en el entorno 2. Este entorno 2, como comentamos antes, ya no tiene los paquetes que hemos instalado en el anterior. Es un entorno virtual completamente separado. Nos descargamos el proyecto y tenemos un requirements.txt. ¿Vale? Nos va a descargar todos los paquetes en las versiones que nosotros necesitamos, que hemos programado contra esas versiones y sabemos que funciona en ellas. Entonces, todo el mundo tiene una build replicable de ese proyecto. No va a haber problemas de me instalo esto, pero como han salido 4 versiones por delante, la versión que yo utilicé para programar resulta que se descarga otro tío el repo y ya han salido 4 versiones y en la última resulta que mi proyecto no funciona. Con esto tenemos las versiones congeladas en el tiempo. Cuando tenemos un montón de entornos virtuales, hay veces que es un poco lío mantenerlos todos. Igual un entorno nos puede servir para muchos proyectos. Si tenemos 10 proyectos, por ejemplo, en Machine Learning, lo más probable es que utilicemos en 5 de ellos o 6 de ellos la misma versión de TensorFlow o la misma versión de Keras, que ahora está en TensorFlow, o de cualquiera de los ecosistemas de Machine Learning. Entonces, podríamos tener nuestros entornos virtuales guardados en un sitio genérico y buscarlo a mano, pero lo más cómodo es utilizar Virtual Wrapper. Virtual Wrapper es un pequeño añadido a Virtualenv que nos hace bastante más fácil trabajar en entornos virtuales. La instalación, como todo en Python o como casi todo en Python, es bastante sencilla, simplemente con pip. Vamos a salirnos del entorno virtual, instalar. Virtual Wrapper. Vale, para Virtual Wrapper necesitamos definirle en qué directorio queremos que nos guarde los entornos virtuales. Entonces, esto lo podemos hacer mediante definir la variable work_on_home. Vamos a definir esta variable. En este caso la vamos a meter. Este export nos define la variable entorno para una sola sesión. Entonces, si salimos de la terminal o abrimos otra nueva terminal, esto se nos va a perder. Para solucionar esto, editamos el archivo bashrc o zshrc, en el caso de que utilicéis zshrc. Vamos a editar en nuestro home bashrc. Nos vamos al final del archivo, por ejemplo, y definimos work_on_home como virtualenv. Y esto sí que es importante, marcarle aquí que haga un source a user local beam virtual wrapper. Esto lo que hace es cargar las definiciones que tenga este programa para que nos permita utilizar varios aliases que vamos a ver ahora que nos van a permitir
trabajar de manera mucho más intuitiva con los entornos virtuales de Python. Entonces, pues, aquí o salimos y volvemos a entrar de la terminal. Sí. virtualenwrapper.sh. Voy a definir esto porque instalé varios Python separados. Serving Python 3.6. Vale. Ahora sí. Vale, una vez que lo hemos instalado, tenemos la posibilidad de crear desde cualquier sitio entornos virtuales que se nos van a guardar todos en la misma carpeta, que podemos listarlos y que podemos activarlos desde cualquier sitio, sin tener que irnos al directorio donde estén y utilizar ese script de Activate. Entonces, por ejemplo, tenemos mk virtualenv, que tiene las mismas opciones que el comando anterior de virtualenv que veíamos. Le podemos poner el nombre, pues, entorno 1, y nos lo crea. Podemos crear un segundo entorno con una versión de Python diferente. Y en este caso se nos van a crear en la carpeta que le hemos definido como el home de nuestros virtualenvs. En nuestro caso es root.virtualenvs. Si listamos los contenidos de la carpeta, vemos que tenemos aquí entorno 1 y entorno 2. Una vez que los tenemos creados, podemos simplemente cambiar entre ellos utilizando workOn. Entorno 1, y se nos ha cambiado entorno 1, workOn entorno 2, y cambiamos al segundo entorno. Los comandos son básicamente los mismos. Para salir utilizamos de Activate y podemos salir. Podemos también eliminar un entorno virtual, rmvirtualenv, entorno 1, y nos quedamos solo con entorno 2. Tenemos muchísimas opciones que podemos listar con virtualenwrapper --- Algunas de las más útiles: all virtualenv, si queremos instalar un paquete en todos los entornos virtuales o hacer algún comando global, pues por ejemplo, sacar los paquetes que tenemos instalados en todos los entornos, cada uno con su nombre. Listar los paquetes que tenemos en cada entorno virtual. Cambiar al entorno de ese entorno virtual. Este comando, lsvirtualenv, que nos permite ver todos los entornos virtuales que tenemos. Si tuviésemos, por ejemplo, ¿vale? Se nos muestra aquí los entornos virtuales. Y, por ejemplo, si aquí instalamos, ¿todo esto para qué nos sirve? Lo de antes, mantenemos aislados nuestros paquetes. Con entornos virtuales junto con pipfreeze podemos tener claro que nos descargamos una repo y no vamos a contaminar nuestro sistema con paquetes que tal vez después no necesitemos, porque al final ocupan bastante espacio. En cuanto empiezas a
a probar software que te descargas, al final acabas contaminando muchísimo el sistema, acabas con un montón de librerías de Python instaladas que no vuelves a necesitar, o peor, que nos rompa otros proyectos. Y después hay que determinar qué pasa, volverlos a arreglar. En cuanto lo arreglamos, se nos rompe el proyecto que acabamos de probar. Lo ideal es siempre tener un entorno virtual por proyecto de Python y siempre que compartamos código, dejar las dependencias friseadas a la versión que tenemos y crear el archivo reqxt para que gente que se descargue nuestro código, que quiera probarlo, pueda probarlo en las mismas condiciones que nosotros lo hemos escrito, con las mismas librerías y las mismas versiones. Este es uno de los sistemas de entornos virtuales que existen en Python. Hay un montón. Lo que pasa es que, como todo en el ecosistema de Python, está bastante fragmentado. Tenemos VM, pipem, Poetry, Conda son los más típicos. Después hay proyectos un poco más específicos, más oscuros. En concreto, de todos estos, VM es estándar de la librería de Python, no hay que instalarlo aparte, pero solo soporta Python 3 y de momento, mientras Python 2 siga teniendo un mínimo de prevalencia, creo que es mejor utilizar algo que soporte ambas versiones. pipem es un proyecto que quería unificar tanto la gestión de paquetes con pip como la gestión de entornos virtuales, pero está bastante descatalogado y creo que no lo mantienen. Y Poetry y Conda son entornos específicos, son librerías específicas. Conda es muy usada sobre todo en la comunidad científica, en concreto la distribución de Anaconda, pero para mí el problema que tiene es que primero, ocupa mucho. Cada entorno virtual de Conda pueden ser alrededor de unos 120, 130 megas y un entorno virtual de VirtualEnv pues, alrededor de los 12, 13 megas. Estamos en un orden de magnitud por encima. Y después Conda tiene su propio ecosistema. Te instalarías paquetes con Conda install. Y aunque a veces o normalmente soporta las instalaciones con pip, lee bien los paquetes que has instalado con pip y no crea muchos problemas, sí que puedes tener bastantes dolores de cabeza, como no le guste algún paquete. Puede ser que te lo sobreescriba, que no sepa qué versión buscar, si buscar la de Conda o la de pip que has instalado. Entonces, en mi opinión, lo mejor es utilizar paquetes que sean puramente de Python, no salirte fuera del ecosistema, ya bastante fragmentado está para lo que está. Y si sabes que vas a utilizar, por ejemplo, que tú solo vas a utilizar proyectos de Python 3, utilizar VM. ¿Por qué? Porque está en las librerías estándar, no es un paquete externo, lo mantienen el estándar de Python. Pero eso solo soporta Python 3. Creo que de hecho solo 3.3 en adelante. Entonces, bueno, resumiendo un poco, tenemos VirtualEnv, que es el sistema para crear entornos virtuales y mantener nuestros paquetes separados. Tenemos la opción de utilizar pipfreeze, que es el comando de pip que nos permite congelar las versiones que tenemos y escribirlas a un archivo para hacer mucho más verificable y mucho más determinista el código que hemos probado. Y tenemos VirtualEnv Wrapper, que es simplemente una pequeña commodity, un poquito de azúcar sintáctico para VirtualEnv, para poder cambiar entre entornos virtuales y navegar entre ellos de una manera mucho más sencilla. Mi recomendación, siempre que escribáis código y que queráis probarlo, en cuanto tengáis el código completo, hayáis desarrollado, vayáis a sacar una versión, os creáis un entorno virtual nuevo, instaláis los paquetes que necesitáis en él, comprobáis que el software funcione y en cuanto tengáis el software funcionando con las versiones que estáis utilizando en las librerías, freeze de los paquetes y commit a Git. Así tenéis claro que en ese punto, con esas versiones de las librerías, vuestro código estaba funcionando. Y solo con esas versiones de las librerías, porque cuando estamos dentro de un entorno virtual, lo que tuviéramos instalado en el sistema no nos importa especialmente. Es como empezar de cero. Tenemos un lienzo en blanco, instalamos los paquetes, versiones que necesitemos y sabemos que con eso va a funcionar siempre, con esas versiones.
Y bueno, hasta aquí estaría. Es una charla bastante cortita. El concepto es bastante sencillo, pero creo que es muy útil para no mataros y para ahorraros dolores de cabeza en cuanto desarrolléis en Python, que bastantes tendréis. No sé si tenéis alguna pregunta o alguna duda. Yo ahora estoy intentando copiar así un poco lo que os estoy haciendo y si al principio me reconocía un comando como ls virtualenv o make virtualenv, ahora mismo no. ¿Estás dentro del entorno virtual o fuera? No, O sea, claro, pero al principio cuando instalaste Virtualenv Wrapper sí que te reconocía un MK Virtualenv sí, y ahora lo abriste, ahora ya no te lo reconoce. claro. ¿Abriste otra terminal por curiosidad? O sea, en la misma terminal no te lo reconoce. O sea, la cerré y luego la abrí de nuevo ya no me reconoce. ¿Guardaste esos cambios en el bash RC? Los cambios eran Sport y Source, ¿no? Sí, eran el export y el source que los tienes que meter en tu punto bash RC. Vale, el Source lo había comentado al final porque al entrar en la terminal me aparecía con el código fuente. Es que lo puedes no tener en el bash RC. El problema, el source lo que hace es coger ese fichero, ¿vale? El user local bin virtualenv wrapper.sh y básicamente ejecutarlo línea por línea, ¿vale? Este fichero lo que tiene son definiciones, o sea, esos comandos realmente, el ls-virtualenv o mkvirtualenv, son alias que crea este script. Ese script, si navegas lo que tiene, o sea, si ves lo que tiene, básicamente son alias varios y te van a proveer esos comandos, ¿vale? Entonces, si tú no tienes hecho el source a ese fichero, la shell no sabe qué comando es ese. Entonces, claro, si te salen un montón de líneas al principio en cada terminal, lo que puedes hacer es, cuando quieras usar Virtualenv Wrapper, haces tú directamente el source, o sea, lo escribes tú y lo ejecutas, o te puedes hacer, o sea, si quieres te puedes hacer un alias, por ejemplo. Tú puedes hacerte un alias, yo qué sé, init virtualenv, que sea igual a alias init virtualenv igual a source source user local bin virtualenv wrapper. Entonces, cada vez, cuando abras una terminal y quieras usar entornos virtuales, te haces escribes el init virtualenv, por ejemplo, pues yo qué sé, me añado este alias, ¿no? src, vamos al final, quito esto y Vale. ahora cada vez que escriba no lo está haciendo. Cada vez que escribas el comando, lo que te va a hacer es ya lo mismo porque el source ya lo tenía hecho. Cada vez que escribas el comando, lo que te va a hacer es el source y ahí ya puedes empezar a trabajar con ellos. Vale. Te obliga a hacer un pequeño paso inicial antes de tal, pero así te ahorras el que te salte los warnings al principio. Aunque no sé por qué te da warnings, es curioso. O sea, warnings no. Es que lee, voy a, o sea, que lee como una serie de líneas, pero creo que no son warnings. Pues no sabría decirte. Si no, sigue. Nada, le echamos un vistazo si quieres, pero por curiosidad.
No sé exactamente a qué te refieres. Bueno, ahora mismo me debería, Si no, pero sí, así en principio lo tienes. Vale. No, vale, te lo soltó la primera vez, probablemente. Vale. Algo del estilo, creamos sin link a home, tu nombre, punto, o algo así. O sea, varias líneas del estilo. Sí, sí. Vale, eso es al principio, cuando lo creas por primera vez, inicializa todas las carpetas donde tiene sus propias configuraciones y donde tiene los entornos virtuales y te avisa de que las está creando. Vale. Eso solo te debería pasar la primera vez. O sea, después es simple, no notas que está ahí. Eso solo la primera vez. La primera vez y si borras la carpeta con todos los entornos. O sea, si tú la borras, la siguiente vez te la vuelve a regenerar y te va a avisar de que te la está regenerando. Bueno, sí. ¿Las transparencias están accesibles en algún sitio? Las iba a colgar ahora cuando termine la charla y no sé si, bueno, las publicamos, por ejemplo, el enlace en Twitter, en el Twitter de Gpool. Nada. Bueno, no sé si hay alguna duda más. Bueno, pues espero que no os haya liado mucho y os haya servido un poco para ver más o menos cómo funciona y aunque os haya liado un poquito, por lo menos que os evite más líos en un futuro.